Estamos en compañía de Leonardo Palacios, segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Es no solo Leonardo Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Pero es la Cámara de Caracas. Así es, como generalmente se le conoce, ¿no? Bueno, además de esto, Leonardo ha compartido con nosotros en diversas ocasiones, es especialista en el área tributaria y no sé si de repente, como es algo que es muy sensible y la situación está generando controversia, pudiéramos iniciarnos por ahí. Bienvenido, Leonardo. Hablar un poquito de la situación tributaria y el momento que vive la economía venezolana. Mira, es un momento muy difícil para la economía en general y el empresario en particular. El empresario está sometido a una serie de limitaciones que hacen imposible que esa función empresarial, esa oportunidad de insertarse con todo el esfuerzo, con toda la organización que representa constituir una empresa, se hace prácticamente un obstáculo insalvable. Y uno de esos elementos fundamentales, además de las políticas erráticas que inciden desde el punto de vista del desarrollo económico, encontramos la parte impositiva. Tenemos dos opuestos, o dos lados opuestos, pero que en los dos confluyen en presión al sector empresarial. Por un lado, la tributación nacional, que tiene una serie de anticipos en materia de impuestos al valor agregado semanales, redujeron el plazo de configuración de la determinación o el periodo impositivo del IVA, que eso llevó simple y llanamente a mayores costos de transacción, a mayor desembolso y convertir este impuesto, que es un impuesto al consumo, en un impuesto al flujo de caja operativo y de inversión de las empresas. Adicionalmente, eso viene acompañado recientemente con la exigencia de un impuesto al gran patrimonio, que más que un impuesto es una exacción. ¿Cómo denominas y cuáles son los parámetros para medir el gran patrimonio? Porque tiene una casa más grande que el otro, que tiene una lancha más grande que el otro. Es una contradicción importante porque el gran patrimonio viene en función a la designación de los quienes son contribuyentes especiales. Y la contribución, o mejor dicho, la designación como contribuyentes especiales va a depender de un acto administrativo de valoración, tomando en consideración el monto de ingresos que tienen las empresas en el ejercicio inmediatamente anterior o de las personas naturales, 120.000 en el caso de la región capital, y esas unidades tributarias, como todos sabemos, están totalmente desfasadas, no recogen la inflación, está por debajo de la inflación, y eso ha llevado a una suerte de dragado que ha llevado a progresiones a imposición mayor o a progresividad mayor a las empresas y a las personas naturales, llevándolas a tener una condición de especiales que no tienen. Entonces el gran patrimonio no define realmente lo que en esencia es un impuesto que ha sido abandonado en el mundo, un impuesto que no tiene razón de ser, un impuesto que es absolutamente regresivo. Tienen que tomar en consideración. Muy socialista, ¿no? Sí, porque lo que estás buscando es el apoderamiento de los factores de producción. Además, tú necesitas producir, tú necesitas rentabilidad. Esa rentabilidad es la que va a vivir el Estado, pero la rentabilidad que va a vivir el trabajador, el empresario, el inversionista y el ciudadano, que va a tener mejor posibilidad de acceso a bienes y servicios, no va a enfrentar la escasez, no va a haber razonamiento y por lo consiguiente hay una situación económica normal. Lo grave de este impuesto, que no solamente es un impuesto que no tiene razón técnica suficiente, que no es recaudatorio, sino tiene un fin, vamos a decir así, de control de los factores de producción. Pero lo más grave es que es un impuesto en la actual situación económica que va a llevar a que tengas activos paralizados, activos improductivos, no por decisión tuya, porque tu decisión cuando eres empresario es producir. Y tienes que pagar sobre esos activos paralizados. Tienes que pagar con esos activos que están inactivos, esos activos que... Te voy a poner el siguiente ejemplo que es dramático. Dile tú ahorita al empresario zuliano, al empresario de Anzoátegui, al empresario de Monaga, al empresario de Cojedes o los que queden, al empresario o esa zona industrial deprimida que esté en Carabobo, que tienen que pagar el impuesto al gran patrimonio. Teniendo en consideración que tienes anticipos de IVA, que tienes la inflación, que tienes problemas de devaluación, que tienes problemas de acceso, de flujo de caja. Tienes problemas de acceso a la intermediación financiera y encima de eso tienes una voracidad fiscal que se ha traducido en inconstitucional que representa, uno, exigencia de pagos en petro o en divisa, retenciones y percepciones que no mejoran. Es decir, la situación económica y que además que no le corresponde sino al Poder Nacional. Y los impuestos municipales. Eso estamos hablando de impuestos municipales. Te están exigiendo máquinas fiscales obsoletas, máquinas fiscales que no se corresponden con los avances de la evolución de la administración tributaria que va por el camino de la factura electrónica, que sería la gran solución. Venezuela no tiene un sistema de factura electrónica y nos estamos quedando rezagados. Pero la factura electrónica no es para
castigar, sino para mejorar. Entonces hay que cambiar ese paradigma. Tenemos recientemente que municipios han venido estableciendo el pago de impuestos quincenales, violentando las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público. Pero tú estás llevando entonces, con esa descripción que realizas, Leonardo, a que las empresas cierren sus puertas. Bueno, porque eso es lo que está sucediendo. Y si las empresas cierran sus puertas, el gobierno no necesita tributos. El empresario no le va a cancelar nada. Y adicionalmente, cuando tú tienes una caída de la producción petrolera, estamos hablando de 650.000, dicen los expertos, que es la producción diaria de petróleo, además de los compromisos que representan simplemente endeudamiento y cobertura a futuro de lo que se ha venido endeudando en el pasado, no te queda recaudación. Entonces tienes una base de imposición que se reduce, tienes una base de imposición que es imposible llevar adelante para el financiamiento del gasto corriente, del gasto de funcionamiento en general del Estado. Estás matando la gallina de los huevos de oro. Es que lo lógico, mira, el empresario no es el gran empresario el que estás castigando con el impuesto al gran patrimonio, es el pequeño y mediano empresario, es la pequeña y mediana industria. Está cerrando fuentes de trabajo, está generando mayor escasez, no hay producción de bienes y servicios y poco a poco lo que va generando. Recientemente decía, perdóname, la CEPAL y otros organismos encargados de proyecciones para el próximo año que Venezuela va a ser el país no solamente de la mayor inflación a nivel mundial, sino también uno de los países de la región con mayor tasa de desempleo. Entonces, dime tú cómo vas a seguir con una actividad económica en estos términos. 50.1%, 51 y tantos. Es lo lógico. Entonces el empresario es generación de riqueza, el empresario es generador de bienestar. Ahora, vamos a hacer una pausa, Leonardo, Sí, y cómo no, con todo retornaremos gusto. enseguida para continuar conversando con Leonardo Palacios, segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio, también especialista en el tema tributario. Continuamos conversando con Leonardo Palacios. Bueno, interesante todo el proceso que explicabas, Leonardo, en el primer segmento. Ahora, ¿qué hacer si tú castigas, de alguna forma penalizas al empresario? Como decíamos, baja la Santa María, se va y no hay tributos para el Estado. Mira, el problema es entender que el empresario no quiere vivir de las dádivas del Estado. El empresario quiere justamente utilizar sus ventajas competitivas, sus destrezas, la vinculación en la libertad económica, la vinculación que deriva de la contratación autónoma entre los empresarios para lograr la mejor producción, tener la mejor fijación de las rentabilidades. Por ejemplo, yo quisiera, en el caso específico de la firma a la cual pertenezco, tener mayores abogados, pero tú no puedes contratar mayores abogados, lo mismo sucede con el empresario, si tú tienes una serie de contribuciones para fiscales que te secan el flujo de caja. Claro. Porque cuando tú incorporas a una persona y le aumentas los sueldos y salarios de manera compulsiva, no porque tengas producción, no porque tengas rentabilidad, eso implica que te aumentan las contribuciones. Es una imposición. Sí, exactamente, y te aumentan las contribuciones para fiscales. LOTI, Deportes, Banavi, INSES, Seguro Social, una cantidad de contribuciones para fiscales que en teoría no van a Tesorería Nacional, se diluyen y no hay retribución de ningún tipo. Aparte de otra cosa, la mejor forma de establecer la rentabilidad, la mejor forma del bienestar del trabajador, es que yo agarre a cada uno de los trabajadores y vea cuál es la actividad que realiza, su compromiso, su disponibilidad, su afán de mejorar. Y en consecuencia, cuando tú tienes un empresario, un trabajador en esos términos, pero tienes otro trabajador en condiciones que no le importa el horario, no está comprometido con la actividad, tú estás penalizando al verdaderamente... Como algunos que de repente asumen esa postura porque trabajan en el sector público. Claro. Como sabes que vas a cobrar igual y... Y eso es un elemento esencial. Tú tienes que tener libertad de redituar, libertad de establecer y remunerar los factores de producción. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado me dice, no, no creo en la libertad económica, no creo en la libertad de emprendimiento, no creo en la propiedad porque creo en la propiedad pública, en la propiedad comunal y retiro todos estos conceptos que son seminales de todos los demás derechos fundamentales e intervengo a través de planificación centralizada. Controlo absolutamente todo, desde la importación hasta la forma de exportación, pasando por fijación de costos, fijación de precios, controles en la distribución, controles en la forma de comercialización y en la forma de promoción del producto. Entonces, ¿quién produce así? Entonces, no se trata, y eso se lo decía a un amigo del gobierno, no se trata
que el empresario sea el pobrecito. No, el empresario no queremos que nos traten como pobrecitos. El empresario lo que queremos es trabajar, que nos den condiciones de libertad económica para desarrollarse. Ahora, si el tema, Leonardo, es la obsesión del poder político, ¿por qué no flexibilizas y abres las compuertas para reanimar la actividad productiva? Que solamente lo puedes hacer con la empresa privada, con el sector privado, que además es el que te va a dar los tributos para que tú puedas desarrollar, no sé, se supone la obra o la agenda social que quieras. Te va a dar el tributo, te va a dar la posibilidad de desarrollarte en otras actividades que tú no tienes disponibilidad económica o no tienes la organización de recursos materiales y financieros para dedicarte, por ejemplo, en el sector cultural, en el sector de ciencia y tecnología, en el sector educativo, les eliminan las exenciones de impuestos sobre la renta y otras dispensas. Fíjate. Entonces, otra cosa, es un tema político, ideológico. Sí, claro, hay una perturbación, evidentemente. Bueno, si tú tienes de modelo, como ejemplo, que citas a menudo el caso de China, bueno, como partido y como partido único comunista es una dictadura. Ah, pero mira el área económica cómo la maneja. Y en el año 2030 vas a tener una China que va a ocupar un papel mayor, más determinante en la economía mundial por esa concepción. Pero es que el problema es, y eso es lo que hay que entender, el problema del empresario cuando el empresariado hacemos llamados, cuando los empresarios hacemos llamados para la apertura económica, la rectificación, no es un sentido egoísta, no es un sentido de pensar nada más en mí, es de concebir a un país en libertad, en un país que tenga la posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista económico, y eso genera, y te estoy diciendo, te voy a decir las mismas palabras constitucionales del artículo 299, mayores fuentes de trabajo, mayor agregado nacional, mayor seguridad jurídica, que hay que darla porque es indispensable para poder atraer inversión nacional y extranjera, tiene que tener una seguridad jurídica, una transparencia en el ordenamiento jurídico impositivo, en la institucionalidad regulatoria para medir o regular las distorsiones que se dan en el mercado, y es normal que así sea porque tú tienes que buscar una transparencia, tienes que buscar simetría en el tratamiento de todos los agentes económicos, tienes que buscar un sistema armonizado entre la tributación nacional y municipal, tienes que establecer condiciones de estabilidad, entonces volvamos entonces a los convenios de estabilidad jurídica. Entonces ahí hay un cuadro importante de medidas que son muy sencillas, independientemente de la situación política. Es lo que hablábamos también, ¿no? Hay un ruido ideológico que en este tiempo histórico, en este contexto que vivimos, parece insólito que todavía se esté manejando. Bueno, nos pasamos por varios temas, ¿no? Rápidamente, pero bien, estuvo bien interesante esta conversación. Leonardo, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.